Hola, bienvenidos a nuestro programa formativo del Colegio Monseñor Ramón Arcila Ramírez. Mi nombre es Henry Rojas, el rector de la institución, y me encuentro muy contento de estar con ustedes nuevamente en nuestro programa porque hoy vamos a trabajar el tema de la adaptación. Cómo nosotros, a propósito de lo que hemos venido trabajando y hemos venido viviendo, podemos en esta contingencia hacer uso de todas las herramientas que tenemos a nuestro alcance, herramientas digitales, herramientas didácticas, a propósito también del surgimiento de nuestra pedagogía y todo lo que en ella nosotros podemos plantear. Esperamos con ustedes llegar a estos lugares y a estos momentos de comprensión que nos posibiliten ampliar las formas en que comprendemos a nosotros mismos y a los demás en estos momentos tan extraños y tan extraordinarios que estamos viviendo. Es muy importante entonces entender que existen dos formas de comprender el concepto de adaptación. La adaptación desde la pedagogía Waldorf y la adaptación como concepto general. Como concepto general hace alusión a toda aquella capacidad que tiene una persona para inscribirse o hacer parte de algo que no es habitual o cotidiano. Como parte de la pedagogía Waldorf hacemos alusión también a esa capacidad que tenemos y que necesitamos tener en comunidad para que nuestros niños puedan hacer parte y puedan entender y comprender todo lo que ha venido pasando, lo que viene pasando en nuestro contexto. Para el concepto de adaptación que manejamos en nuestra institución, es importante tener presente la participación de la familia, cómo desde el núcleo familiar deben de estar preparados para que la información que se entregue y cómo se presenta esa información a nuestros niños y niñas les permitan una transición armoniosa y adecuada a este nuevo contexto. Pero no solamente el nuevo contexto es entendido como la escuela, sino también como los acontecimientos sociales que habitualmente pasan a nuestro alrededor. Es importantísimo que la familia esté comprometida con este nivel de acercamiento a la veracidad y a la información presentada. La institución también, por supuesto, debe formarse, volverse, disponerse de forma tal que sea algo armónico y tranquilo el venir acá, que no sea el niño el que tenga la necesidad o que se vea en la obligación de decidir si quiere venir o no, sino que sea un asunto que de la mano de la familia y la institución se logre para que ellos puedan estar tranquilos en este espacio. Es importante también tener presente que nosotros planteamos una idea de acompañamiento no solamente para ir soltando aquellos apegos que se van dando en nuestros hogares, sino para ir transformando a través de las nuevas relaciones las formas de ser, de sentir y de pensar. Por eso es tan importante para nosotros, en situaciones como las que vivimos actualmente en nuestro planeta y por supuesto en nuestro contexto con relación a todas estas nuevas formas de relacionarnos con la tecnología, de relacionarnos con el conocimiento, incluso de relacionarnos con el otro, empezar a construir una serie de herramientas que nos posibiliten esas nuevas formas sean lo más cercanas a nuestra idea pedagógica. Que estas nuevas maneras de relacionarse a través del trabajo virtual, a través de las nuevas didácticas virtuales y nuevas didácticas de acompañamiento que se van gestando,
no se desvíen de nuestro proceso formativo, no se desvíen ni se conviertan en un asunto muy monótono, sino que por el contrario nos posibiliten, a través del potencial que tenemos como maestros, como institución y como familia, llevar a cabo una nueva forma de hacer esa transición, de hacer esa adaptación. Toda adaptación inevitablemente necesita una desacomodación, porque venimos de un lugar en donde ya estamos cómodos, un lugar en donde nosotros ya estamos tranquilos, nuestros niños ya están tranquilos, y en el movimiento nos tenemos que desacomodar, y ese proceso es normal, es habitual, se puede llevar de la forma más armoniosa posible, siempre y cuando estén tanto la institución como la familia en esa consonancia que se debe tener para garantizar que efectivamente estas nuevas formas sean las adecuadas en su comprensión y uso. La tecnología no es el enemigo de la formación, la tecnología es un aliado que está surgiendo cada vez con más fuerza para ayudarnos a llevar estas nuevas maneras de vida en la contingencia. Y de eso se trata entonces la acomodación, y de eso se trata entonces la adaptación cuando hablamos de ella desde la parte educativa, que no solamente tendrá que ver con asuntos académicos, sino también con asuntos espirituales, con asuntos ciudadanos, con asuntos emocionales que nos van llevando cada vez más a otros lugares que desconocíamos y que necesitan, por supuesto, mucho más acompañamiento. Así como estamos escuchando al rector, los procesos de adaptación incluyen una serie de experiencias y de situaciones que son importantes evaluarlas para dar el acompañamiento adecuado. Así ha hecho el colegio Monseñor Ramón Arcila con el fin de ajustarnos a los cambios que nos trae la sociedad. Si bien todo lo que nos ha implicado son cambios de una pedagogía que la teníamos completamente presencial a una pedagogía que tenía que adaptarse a la virtualidad. Como institución hemos adquirido una serie de plataformas las cuales nos permiten estar en contacto constante con nuestras familias, con nuestros estudiantes. Poder dinamizar nuestras clases a través de la virtualidad ha sido un gran reto. Este reto también nos ha implicado que podamos adquirir nuevos aprendizajes en la virtualidad, adquirir dinámicas, juegos, materiales, toda una serie de elementos que nos acompañen día a día, clase tras clase, en ese proceso del ritmo. Es algo que podemos tener como valioso en nuestra institución porque nos ha permitido no perder ese contacto con nuestras familias. A través del ritmo, nuestros estudiantes pueden vivir en sus casas toda la dinámica de la institución. No podemos olvidar que todos estos cambios a nivel anímico y espirituales también acarrean unos cambios físicos y cognitivos, que como institución tenemos que propender a dar toda la formación necesaria para el proceso de acompañamiento. Si bien hablamos de la adaptación entre los estudiantes, como maestros, como institución, todas las plataformas que también se han generado a partir de esta contingencia, no podemos olvidar que nuestros maestros también han tenido que tener un proceso de adaptación distinto, un proceso donde hay que renovar experiencias, discursos, dinámicas a las cuales veníamos acostumbrados a través de la presencialidad. Estos recursos también nos han permitido a través del WhatsApp, Telegram, Classroom y todas estas plataformas poder darle continuidad a los procesos que también el Ministerio de Educación Nacional nos ha exigido. ¿Qué vas a pintar? ¿Y qué más? ¿Del paisaje que vas a pintar? Muchas serpientes. ¿Te gustan las serpientes? Dentro de los retos que han tenido los maestros es que han tenido que transformar su didáctica a través del uso de herramientas como un computador para que a través de la pantalla ellos puedan impartir toda el área de conocimiento. Mi papá, Santi, mi mamá y también un corazón. ¿Y qué más, abuela? Un sol.
un sol de colores y yo, ¿Y esto? este es un sol. Esa es la estrella. ¿Y qué más? Y una estrella. ¿Y esto qué más hiciste? ¿Qué es eso? Flores. Bueno. ¿Y esto qué es? Una laya. ¿Y esto qué es? Unas nubes. Bueno. A través de este conversatorio vamos a dialogar sobre lo que pensamos cada uno del tema de adaptación. Les voy a compartir al profesor Gustavo Arteaga, el cual nos va a hablar sobre algunos puntos que podemos dialogar enseguida. Cuando nos invitan a nosotros como maestros a hablar de un tema, y en este caso de la adaptación, mejor dicho, cuando me dijeron a mí que hablara sobre la adaptación, pues lo primero que se me ocurrió fue pensar, o más bien recordé, una historia. La historia es de un niño, el cual su mamá va a la habitación y lo despierta a las 5 de la mañana. Ese día Juan Esteban entraba a estudiar, era su primer día de clase. Entonces la mamá de Juan Esteban va, toca la puerta, se acerca donde él, Juan Esteban, levántate, ya es hora de levantarte. Y Juan Esteban, pues muy aperezado, da la vuelta, son las 5 de la mañana, imagínense, en 5 de la mañana. Él simplemente se mueve un poquito en la cama, la mamá le dice nuevamente, Juan, hoy es tu primer día de clase, y claro, Juan abre sus grandes ojos negros, estira la mano, mueve el velo de la ventana, mira hacia afuera y se queda mirando nuevamente a la mamá. La mamá le dice, vamos Juan, levántate que hoy es el día de tu clase, es tu primer día de clase. Juan vuelve y mira hacia afuera, mira a la mamá y le dice, mamá, yo sí te dije que quería estudiar, pero no de noche. Esa historia, ¿por qué pienso en esa historia? Porque es la historia de los niños teniendo una ruptura que está antes precisamente del momento de la adaptación. Y es una ruptura porque viene de levantarse todos los días a las 9 o 10 de la mañana con su pijamita de huellitas de perritos o demás, aperezadito, y ya le va a tocar levantarse todos los días a las 5 de la mañana para ir a la escuela. Esa es la primera adaptación a la que se tiene que afrontar un niño, es la primera. Llega a la escuela, lo lleva a la escuela, la mamá lo deja allí, lo entrega con unos desconocidos y claro, viene entonces un sentimiento, una sensación de abandono. Cuando me hablan a mí sobre la adaptación y cómo es la adaptación de los niños, en lo primero que pienso es en eso. Y no es la única, porque está esa adaptación, luego el niño logra adaptarse, logra estar en ese jardín o en ese proceso de primera infancia, luego entra a lo que es a la primaria, pero cuando llega a primaria, termina primaria, logró adaptarse, es el más grande de la primaria, pero cuando ya logra entrar a bachillerato, pues ya es el más pequeño del bachillerato, entonces tiene que adaptarse otra vez. Termina esa época y vuelve y empieza, y así sucesivamente estamos aquí, todos adaptándonos, por ejemplo, en este momento con el tema de la pandemia, de todo esto que está sucediendo, ¿cierto? Del aislamiento, bueno, a todo lo que hemos tenido que adaptarnos. Ahorita Anita hablaba precisamente sobre el asunto de cómo tenemos que adaptarnos a la virtualidad. Pero no podemos desconocer también otra cosa, y es los padres de familia. Hablamos del niño, hablamos de la adaptación del niño, pero pocas veces también entendemos o observamos que el padre de familia también tiene que hacer un proceso de adaptación bastante complejo, porque para él también es fuerte llevar el niño, dejarlo en el colegio, entonces el primero tiene que hacer, el padre de familia primero tiene que hacer todo un estudio a dónde lo va a llevar, qué es lo que enseñan allá, cómo los tratan, si serán bien con ellos, no sé qué, ¿cierto? Todo esto tiene que ver con la adaptación, ¿sí? Y nos preguntamos entonces, que quisiera que conversáramos precisamente sobre eso, en ese proceso de adaptación hay un asunto, y es qué hace la institución educativa precisamente por el colegio, por abrirle las puertas al niño y que tenga una adaptación efectiva, que sea una buena adaptación. Profe Gustavo, y es que en el momento mismo del nacimiento el niño es arrojado y es expuesto a una cantidad de procesos de adaptación a nivel fisiológico y orgánico. Entonces en ese momento, desde el momento del nacimiento, el niño se está adaptando, ¿cierto? Y la historia
las grandes revoluciones, el nacimiento de las grandes civilizaciones, la revolución industrial, las nuevas tecnologías, todo es un continuo proceso de adaptación y todo eso nos muestra la gran capacidad del ser humano que tiene de adaptarse. Esa capacidad de adaptación es súper importante. En esa capacidad de adaptación también se da ese factor emocional en los estudiantes, ¿sí? Cuando el estudiante está pasando de un proceso de preescolar a un nivel de primaria, cuando está entrando a la pubertad, cuando está entrando a la adolescencia, en ese momento están ocurriendo un montón de cosas que mueven a nivel de sentimiento, de pensamiento y del hacer, y la tarea del maestro y del padre de familia, el rol del maestro y del padre de familia ahí cambia totalmente en estas nuevas épocas, ¿sí? Una ventaja en el rol del maestro de pronto de la pedagogía Waldorf es que, por ejemplo, el maestro de primaria lleva al niño desde pequeño hasta cierto grado, 4 o 5 años, entonces ya conoce ese ser que está ahí expuesto también a un momento de adaptación. Y el maestro entonces no se centra no solo en estos momentos de pandemia, ¿no? No se centra solamente en lo que es académico, sino en saber cómo está su estudiante, que ya lo conoce, de que tiene una manera de manifestarse y a través de la pantalla es otro, ¿sí? Entonces, el encuentro, por ejemplo, de cada mañana a través del ritmo, el encuentro sincrónico con los estudiantes ya es una motivación enorme para el chico que de pronto no la está pasando tan bien, ver a sus compañeros a través de la pantalla. Hay variables para la adaptación. Una de ellas es la anticipación, ¿sí? Cuando se logra tener la anticipación correcta frente a un acto nuevo, es muy posible que la persona, o en este caso el niño o la niña, tenga una disposición distinta para afrontar aquello a lo que se va a enfrentar novedoso para él o para ella. Pero hay momentos, como por ejemplo la contingencia que vivimos actualmente, que no tuvimos la posibilidad de anticipar, y que al no tener anticipación y al no tener referente del pasado, toca estar constantemente innovando, y a veces en esa innovación, para poder lograr esa adaptación, se cometen distintos errores que nos llevan a aprendizajes, por supuesto, para que cuando vuelva a suceder pues ya no cometamos esas mismas faltas y podamos comprender de mejor manera cómo comportarnos. La adaptación tiene que ser también un proceso de aprendizaje constante. Todo es un continuo aprendizaje, todo es un continuo proceso de adaptación, pero hay momentos en donde es mucho más fuerte porque no está ni siquiera cercano a una historia, a un contexto, a una habituación como ser en el lugar que habitamos. ¿A qué voy con esto? Puede que hayan lugares en donde estamos tan acostumbrados a reconocer los horarios en los que el comercio abre, los horarios en los que se ingresa a la escuela, a las personas, a la cotidianidad, y que estamos tan arraigados a ello que ya no hay nada novedoso que nos obligue a tener ningún tipo de aprendizaje ni cambio, y que cuando tengamos que irnos de ese lugar a otro nuevo, seguramente se nos va a descontrolar todo eso que teníamos habituado y nos toca echar mano de las herramientas que construimos en el proceso inicial. Entonces es muy importante tener eso de presente. Siempre se necesita ser consciente del aprendizaje en la adaptación y de poder utilizar todo aquello que está a la mano para que esa adaptación sea cada vez más armoniosa, sea siempre en función de lograr todo aquello positivo que se pueda lograr en estos nuevos cambios, y que si está la posibilidad, por ejemplo en el caso formativo de nosotros, que los padres de familia hagan todo el tema de la anticipación, de contextualizar hacia dónde van, qué vamos a hacer, qué se van a encontrar los estudiantes cuando llegan a una institución como la de nosotros, pues haya mucha más tranquilidad en esos niños y va a haber una forma muy distinta de acercarse al compañero, de acercarse al maestro y de estar como tal en la escuela. Buenos días, Madre Piedra. Buenos días, Padre Sol. Animales, plantas y piedra. Buenos días para ti, buenos días para mí, días para todos. Muy buenos días nos da Dios. Todos conseguimos en algo, y es que en ese proceso de adaptación los maestros también nos ha tocado de alguna manera animar a los estudiantes y a los padres de familia en casa de poder encontrarnos, de poder quitar
digamos, entre comillas, esa pantalla que nos divide y poder permitir el reconocimiento del otro. Eso nos hace cercanos y nos hace también anhelar el hecho de volvernos a ver, de seguir reconociéndonos como seres humanos. Y un asunto muy importante es el tema de la comprensión en los procesos de adaptación. No podemos olvidar que somos tan diversos y que dentro de esa misma diversidad se pueden plantear múltiples formas de aprendizaje, múltiples formas de experiencia que hace que ese momento de adaptación sea muy particular para cada ser humano. Entonces eso también nos ha facilitado como institución el reconocimiento de cada experiencia, de cada familia, si tienen oportunidad de conectarse, si prenden la cámara, si no lo hacen, si hay otras situaciones en casa que también se convierten en una ruptura para el encuentro. Pero aún así desde la comprensión y desde el ánimo de volvernos a ver, es que se han permitido que esa didáctica que tenemos en la institución se traslade hacia el hogar y que la familia también se convierta como en ese formador que acompañe no solo los conocimientos cognitivos, sino, como le decía la maestra Diana, los procesos anímicos y espirituales que son tan importantes para nuestra pedagogía. Y es que, claro, el padre de familia también tiene una labor bastante importante, o sea, es sumamente importante, porque es quien tiene que estar en contacto con el maestro, quien tiene que estar en contacto con el colegio, con la institución educativa, para poder identificar aquellas situaciones que pueden ser asuntos de inadaptabilidad, ¿cierto? Hablemos de problemas de lenguaje, problemas cognitivos, problemas inclusive de clase social, o sea, hay muchas razones por las cuales se puede dar un asunto como estos. En una ocasión, una niña estudiaba en un colegio, una niña X, llamémosla Sofía, y esta niña, la maestra le pedía que dibujara un paisaje, y la niña en ese primer dibujo pues dibujó unas montañas moradas y el sol y todo lo demás, pero las montañas eran moradas. La profesora se preocupó, entonces nuevamente le pidió a la niña que hiciera otro dibujo, y la niña nuevamente dibuja las montañas moradas. En una tercera ocasión le pide que haga otro dibujo, y vuelve y dibuja las montañas moradas, entonces la profesora se preocupa, y digamos que, por eso lo hago acá en este momento, no tenía el conocimiento y la preocupación que quizás en esta pedagogía, en este modelo, no se preocupa por lo que este modelo se interesa. Entonces la profesora lo que hace es, luego la envía donde un trabajador social, el trabajador social, la niña tiene un problema, o sea, dibuja las montañas moradas, ha de tener un problema, y llaman entonces al papá. El papá pues no vivía con la mamá, entonces el papá tampoco sabía resolver el asunto, no sabía qué era lo que pasaba, llaman a la mamá, y cuando llaman a la mamá ve el dibujo, los 3 dibujos y se sonríe. Entonces la profesora se asombra y le dice, pero venga, ¿cuál es el motivo de la risa? Y le dice a la mamá, no, lo que pasa es que la niña dibuja las montañas moradas porque ella siempre pasa las vacaciones y el tiempo libre donde su abuelo, donde mi padre, y donde mi padre tienen un sembrado de repollo morado. ¿Sí? Entonces, claro, es un elemento, o sea, puede ser un asunto gracioso, una anécdota, pero que sucede, o sea, sucede en muchos espacios educativos. Y eso tiene de interesante, de importante, nuestra institución, que pensamos, vamos más allá sobre esos asuntos, ¿cierto? Tratamos de indagar más allá de por qué, si realmente hay un problema de inadaptabilidad o no, o si simplemente nos lo inventamos por algo que aparece allí, ¿cierto? Y es el esfuerzo tan grande que hacen nuestras maestras de apoyo y la que hacen pues como todo el personal que tiene que ver como con esa especificidad en la educación. Bueno, lo que refleja el cuento que nos acabas de contar es esta situación del vínculo y que en estos tiempos de contingencia se está perdiendo y tiende a desvanecerse cuando el contacto con el otro cambia, la relación con el otro y que va a influir de alguna manera en las culturas. Vamos a ver qué sigue después de esto, pero tocas lo realmente humano, el vínculo del abuelo y la niña. Teniendo en cuenta eso que tú planteas, profe Diana, es cierto que el vínculo, ese vínculo afectivo y ese vínculo que nos hace humanos, nos tenemos que seguir trabajando. Hay que hacer todo aquello que esté en nuestro alcance, como bien lo plantea Steiner en una de sus meditaciones, para lograr que esto no se pierda, para lograr que a través del uso de las tecnologías no vayamos siendo cada vez menos humanos, sino por el contrario, utilizarlos a nuestro favor y buscar que estos vínculos emocionales y estos vínculos humanos se sostengan, se mantengan y se fortalezcan. Y que aquello que tú planteas como
la novedad para las culturas o lo que viene en la transformación de la cultura no sea la deshumanización, sino por el contrario, es este concepto tan necesario de que somos humanos y que a pesar de las contingencias como las que vimos ahora, no lo vamos a dejar de ser, y que sean estos lugares de encuentro aquellos que nos permitan siempre estar en conciencia de nuestra humanidad. Agradecemos mucho la participación de ustedes, profe, de ustedes, suya también, Ana María, y esperamos que esto que nosotros le estamos planteando a ustedes nos posibilite siempre llegar a esto que estamos buscando desde el principio como comunidad educativa, y es consolidar la comunidad, que ustedes hagan parte, que nos entiendan, que apoyen y que estén siempre al lado de lo que estamos planteando en relación a la formación y a la educación de nuestros niños y niñas en el municipio del Carmen de Viboral. Espero verlos en una próxima oportunidad. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y YouTube, y nos vemos en una próxima oportunidad.